No eres feminista, solamente eres una resentida. Wow, espérate. Antes de que cierres el video o le des un dislike o un comentario de odio, déjame que te explique. Yo sé que puedes estar molesto ahora mismo. Es más, yo también lo estaría. Pero este video realmente no es un video antifeminista. Realmente busca apoyar a la mujer. Por todos los problemas que suceden en el mundo y por... ¡Váyanse a la mierda, hija de puta! Ay, estén siempre haciendo sus cositas. Quítenle acceso a internet a estas personas, de verdad. Bueno, ya tiré el señor por ahí, perdónenme por esa interrupción, pero bueno, como decía, este video no es para atacar el feminismo, sino más bien es para hablar cómo el internet lo ha deformado y el cómo está creando odio de ambos lados, en este caso sería el hombre y de la mujer. El feminismo actualmente está siendo un tema muy polémico, ya sean por las protestas que se están volviendo muy violentas en algunos países y o como varios hombres con 3 neuronas piensan que es un movimiento que busca que la mujer sea superior al hombre, lo cual es todo lo contrario, pero vamos a hablar más adelante de ello. Sin embargo, con este video me gustaría hablar de un tema más en específico que sería la misandría. Y es un término que escuché hace poco realmente. Este término está siendo confundido con el feminismo y por ende varias personas, incluyendo hombres y mujeres, rechazan este movimiento, que desde siempre buscó la igualdad del hombre y la mujer. Y para mis 4 subs activos, que se están preguntando ahora mismo ¿por qué rayos estoy haciendo este video? Bueno, les voy a dar 2 razones. La primera razón es que en primer lugar este tema iba a aparecer en el documental de TikTok, pero pasaron varias cosas, el video fue muy largo y tuve que acortar algunos temas que en este caso sería el misandrismo, feminismo actual, que aparece mucho en las redes sociales y bueno, busqué el odio. Está relacionado con el tema del odio, pero es más específico, así que decidí hacer este video. Y agradezco a mi sub que me dijo de este tema. De hecho, ahí estuvimos hablando un toque de ello. La segunda razón es que al tratarse de un problema social actual y que será reflejado aún más injustamente este 8 de marzo, o sea, la fecha donde se estaría subiendo este video, tengo que alzar la voz para que más personas puedan ser informadas y no manchar la imagen del feminismo, ya que eso afecta a las feministas reales. De esta forma voy a poner mi granito de arena para la sociedad e informar y ayudar a las personas que lo necesitan. Y también tengo que promocionar mi canal de Señor Over, que apenas tiene 10 suscriptores. Y bueno, voy a dejar todas las fuentes importantes en la descripción y sin más preámbulos, empecemos. Uno, la historia del feminismo. No vamos a hablar de todo ello sin la base o lo que originó el origen de todo ello, que es decir, la historia del feminismo. No voy a especificar tanto la historia porque este video va a ser mucho más largo de lo que probablemente ya vaya a ser. El feminismo se remonta desde el siglo XV, donde varias mujeres de alto rango empezaron a cuestionarse el pensamiento machista de los hombres, ya sea desde publicar libros hasta cuestionar el pensamiento del hombre afirmando que la mujer era inferior al hombre, ya sea por la filósofa María Stoll a finales del siglo XVII, donde mencionó que la mujer y el hombre tenían la misma capacidad cognitiva. Sin embargo, se podría decir que una primera especie de ola o primer movimiento del feminismo empieza aproximadamente por la Revolución Francesa. Las mujeres protestaron para ser iguales, pero no pasó nada. Literalmente se quedó ahí como que, bro, ¿y ya? Sí, y ya. Y se quedaron con su rol de ama de casa, lamentablemente. Olympia de Gaulle, ahí lo estoy dejando en el nombre porque no sé pronunciarlo. Una activista de la época fue silenciada por exigir la igualdad entre el hombre y la mujer. Así que miren, está fuertecita. Ya en el año 1792, Mary Wollstonecraft, pero bueno, publicó su libro Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde influyó en la forma de pensar de las mujeres de esa época. Ya en el siglo XIX empieza la primera ola de feminismo, bueno, a finales de ese siglo. ¿Sabían que la mujer tenía casi los mismos derechos que un esclavo? La verdad que es muy lamentable. Y ya durante la Primera Guerra Mundial, varias de las mujeres tenían que trabajar para reemplazar a los hombres de la guerra. Posteriormente, en ese mismo siglo, varios países empezaron a darle el derecho al voto de las mujeres. Algunos se demoraron más que otros países, ya sea como por ejemplo en el caso de Italia, que creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y también varias de las mujeres empezaron a asistir a las universidades, así de esa forma educando. La segunda ola de feminismo se podría decir que estalla en los años 60 y tiene una de las ideologías sobre la sexualidad de la mujer y también sobre la represión femenina. Por ejemplo, Virginia Woolf no le importó mostrar su orientación sexual, en ese caso sería bisexual,
Y además muchas de sus figuras, de sus novelas, representaban al feminismo y las mujeres se sentían identificadas con estos personajes de sus novelas. De hecho, esta señora murió mucho antes de los años 60, así, pero igual se lo considera como una imagen, una cara de esta segunda ola, ya que abarcó esos temas antes de que se hablen, en este caso en la segunda ola. Luego tenemos a Coco Chanel, que era una diseñadora francesa, bien, pero más que todo influenció en la vestimenta de la mujer y el cómo se fue evolucionando de las vestimentas que tenemos actualmente, ya que antes las mujeres eran más reprimidas y no podían mostrar tanto. Entonces Coco Chanel empezó a usar vestimentas, o bueno, empezó a diseñar vestimentas en donde se resaltaba más la figura de la mujer y claro, no ocultaban tanto como las vestimentas de antes, que eran telas enormes, ¿no? Luego, a finales del siglo XX, aparece el feminismo radical, que no es lo que piensan, sino realmente busca atacar todos los problemas desde la raíz, por eso se llama radical, así como la radicación en matemáticas, pero bueno, eso es un tema para otro video. Bueno, de hecho no. Acá aparecen los términos, ya sea como el acoso sexual, el patriarcado, el uso de anticonceptivos, etc. Bueno, después de mucho tiempo empezaron a ser ilegales algunas cosas. O sea, imagínate, tío, imagínate, tú mujer que estás viendo ahora que te sientes mal y puedes denunciar, imagínate, en otros años no hubieses denunciado y bueno, sí, hubiese sido bien difícil. De hecho, empatizo con todas esas personas que han pasado por algo así. Menos mal que ya a finales del siglo pasado se establecieron qué es lo justo para estas cosas, aunque actualmente aún no se ven esas justicias a nivel global. Y con lo bien colorado, pero no. Realmente aún hay muchas cosas en las que se tienen que trabajar. Aún hay muchos casos de desigualdad, aún hay muchos feminicidios en el mundo, aún hay muchos países machistas, etc. Aún nos falta mucho que trabajar, quién sabe, años, décadas, siglos, para que todo finalmente sea igual para todos. A diferencia de la misoginia, la misandría es un término relativamente nuevo, o bueno, relativamente reciente. La misandría sería en este caso el odio o desprecio hacia los hombres, y no surge como una ideología organizada, se podría decir. No existe un movimiento misandríco o histórico, no es como que a lo largo de la historia hayan habido sucesos en contra del hombre, sino más bien en este caso serían los hombres con la misoginia que, bueno, han tenido más historia. Realmente esto empieza en el siglo XIX, así que como digo, es un término nuevo, relativamente nuevo y también una ideología relativamente nueva. En escritos feministas tempranos aparecían críticas muy fuertes hacia el poder masculino, pero eran críticas estructuradas y no era un odio hacia los hombres como individuos. Y la idea de odio a los hombres aparece más como una acusación contra el feminismo que como una doctrina real. Pero ya en el siglo XX, tras guerras mundiales y violencia doméstica invisibilizada, muchas mujeres asociaban el poder con figuras masculinas y el resentimiento se dirigía hacia los hombres como grupo. Y ahora en pleno siglo XXI, gracias a las redes sociales, la misandría aparece como experiencias que encuentran los hombres, el por qué odiarlos está bien, el odio irracional, resentimiento colectivo, rage bait y más conflictos entre géneros. Ya habiendo visto el origen histórico, ahora vamos a pasar en un origen psicológico, es decir, más individual. Bueno, de hecho no individual, sino vamos a ver el enfoque psicológico de cómo sucede esto. Realmente no hay una fuente específica que indique cómo se genera la misandría, pero realmente se puede usar como base las teorías del racismo, xenofobia, generalización, estereotipos, etc., ya que funcionan básicamente con el tema de discriminación. Básicamente la misandría es una especie de discriminación y rechazo grupal. 1. Psicología del prejuicio y del odio grupal. Acá se abarcan teorías como los estereotipos y los prejuicios. Por ejemplo, el estereotipo nace de algo más emocional que lo racional. La teoría del estereotipo ya lleva un siglo a flote, ya desde el siglo pasado, y ya fue con Tagfeld. Acá voy a dejar su nombre completo y su nacionalidad, porque ahora mismo no me olvidé. Da una explicación más profunda de cómo ocurre todo esto. Y Tagfeld ya, si no me equivoco, es de una teoría más reciente, que es del final del siglo XX, pero como digo, ya lleva mucho tiempo estudiado todas estas teorías y todos estos comportamientos humanos. Realmente ese comportamiento es más natural de lo que una persona podría pensar. Y no me voy a explicar tanto en este tema porque, como digo,
Esto tiene que ver con el misandrismo más que con el prejuicio y el estereotipo. Y por otro lado, el misandrismo se le asocia con la discriminación, ya sea por el miedo, es decir, evitar acercarse a X persona, o también se considera un comportamiento natural al percibir a un grupo externo como una masa homogénea. Que eso es un estudio de un psicólogo que también lo estoy dejando acá en pantalla. Es decir, si algo está fuera de tu grupo, por ejemplo yo y... no sé... que digo algo para no ofenderse, un alien, Es decir, un alien. Yo y un alien, digámoslo así. Y hay un grupo de aliens, una persona que son un grupo que no estoy tan al tanto. Entonces, yo puedo generalizar que esos aliens se ven todos iguales porque no los conozco y estoy generalizando. Lo mismo sucedería en este caso con la gente latinoamericana que piensa que todos los chinos son iguales. O por ejemplo un venezolano que piense que los peruanos comemos paloma, etcétera, solamente porque vio a un peruano comer. Entonces, como es algo fuera de lo común, tú generalizas porque piensas que todas estas personas son iguales. Y eso se da a entender en este caso con la misandría de por qué una mujer tiene una experiencia mal con un hombre y se puede generalizar. Y en este caso se ve reflejado en las redes sociales. 2. Psicología del trauma y mecanismo de defensa. Por algún trauma puedes generalizar que algo es igual, ya que el ser humano, al ser un álvaro cognitivo, prefiere simplificar las cosas en vez de pensar más allá de lo sencillo. Es decir, que todos los hombres son iguales, que son violentos, etc. En vez de pensar que no, vas a pensar que sí, porque bueno, es más sencillo pensar que es así. Es obvio por todos que las redes sociales sirven para comunicar, es decir, es algo muy obvio, ¿no? Pero para algunas personas no lo es. Bueno, lo que ustedes no saben es de que las redes sociales promueven el odio o cosas falsas, o todo lo posible para que interactúen más las personas. Ya que al interactuar más y al haber más views y todo lo demás, van a poder publicitar más o van a promocionar más cosas y van a haber más anuncios y de esa forma las redes sociales generan más platita. Ya sea en el caso de la desinformación o en este caso promover el odio, ya que si hay más odio o hay un video que promueve el odio, a gente se lo va a poner y va a haber discusiones en los comentarios y ese video el algoritmo lo va a recomendar. Realmente hay muchos casos así donde mujeres empiezan a promover el odio en contra de los hombres, promover el odio ante los hombres diciendo que son unos seres inferiores, etc. Y ahora mismo estarán viendo algunos videos en pantalla para que vean a lo que me refiero. El gran problema de todo esto es que se están normalizando conductas misandricas mediante estos medios. ¿Y sabes quiénes son los mayores consumidores de las redes sociales? Así es, adivinaron bien, pubertos adolescentes. Y al estar consumiendo estos videos de gente un poco tonta, los pubertos van a tomarlo como algo real, afirmativo o un estilo de vida. Y dirán, oye, pero está bien tirarle hate al hombre o a la mujer. Ojo, no solo pasa con las mujeres, incluso con hombres. Algo que me gustaría mencionar es que me sorprende mucho que hay mucha gente que piensa que la misandría no es lo contrario que la misoginia. En fin, igual es algo subjetivo, creo yo. Si quieren hablar del tema, ahí tengo la caja de los comentarios para que comenten. Y también hablemos por mi servidor de Discord, que ahí está habilitado. Estamos con una comunidad pequeña aún, pero podemos ser más personas. Igual, siempre de manera educada, es un debate chill. No, siempre lo que mi ideología es, o mi pensamiento, mi forma de pensar es: los debates solamente sirven para aprender, no es para buscar el odio ni tirarle caca a alguien. Así que bueno, hay que aprender y no sesgarnos. 4. Ahora vamos a hablar un poco de los casos de la misandría del mundo real y de las redes sociales y de unos casos más específicos. En primer lugar, me gustaría mencionar a algunos creadores de contenido que promueven estas prácticas. Sin embargo, no es como que haya una cara de todo esto. A excepción de un caso muy de nicho que sería Giseni, que si bien es feminista y realmente estoy de acuerdo con ella en su ideología, varias veces siento que algunos de sus mensajes se pueden malinterpretar y sentirse como polarización, haciendo que parte de su comunidad rechace a los hombres, como se ve reflejado en sus comentarios de Reels y TikTok. Nuevamente lo digo, apoyo todas sus ideas y me parece un gran ejemplar al feminismo moderno, pero últimamente sus mensajes se pueden interpretar como polarización en su comunidad. Por otro lado, hay miles de microinfluencers o mini-influencers que tienen estas ideologías. Estarán viendo en pantalla algunos de sus videos, más sus comentarios, que creo que los comentarios es lo más importante porque ahí es donde se da cuenta cómo la gente se rechaza entre sí, o entre hombres y mujeres, que algunos hombres también son bien pendejos. Asimismo están las mujeres que rechazan la ideología misandríca y aún así, siendo mujeres, le cae hate de parte de las mujeres misandricas.
Además, varias de estas influencers admiten que sí son misandricas y lo mencionan como algo normal. La verdad no sé si piensan que es empoderamiento o algo así, pero acá vemos una doble cara, ya que si un hombre menciona que es misógino, lo funan y todo, y bueno, le hacen la vida imposible, o bueno, la verdad no sé, pero a mí me sorprende mucho esto, la verdad. No estoy diciendo que ambas tengan el mismo impacto histórico o estructural, estoy hablando del efecto psicológico de odio en cualquier dirección, o sea, psicológico, social, etc. En fin, me sorprende que algunas personas, incluyendo ya adultas, es decir, en sus 20, 30, intenten justificar el odio con más odio. Obviamente ambas ideologías están muy mal, porque promueven el odio y el rechazo entre géneros. Consecuencias. Ahora voy a hablar de las consecuencias que trae todo esto de tema. En primer lugar, el aumento del feminismo, que está conectado con una consecuencia social. Es algo que se está viendo últimamente, y por ejemplo en encuestas donde muestran que hay personas antifeministas que rechazan el feminismo desde el 30%, que en este caso sería de El Salvador, y bajando por Brasil, Chile, Argentina y México. Hay personas que se oponen a la ideología del feminismo y que, si bien también está el factor que sean machistas por gusto propio o misóginas, etcétera, también es un ejemplo de lo que puede estar provocando esta ideología. Esto podría ser uno de los factores que alimentan el rechazo hacia el feminismo en ciertos sectores. No estoy mencionando que es el culpable, pero puede ser uno de los factores. 2. El desprestigio del movimiento original. El feminismo tenía el propósito de buscar la igualdad entre el hombre y la mujer, y pues ahora parece que no. Hay muchas mujeres que admiten que son misandricas y lo dicen con total naturalidad, como si estuviesen orgullosas. 3. Polarización extrema entre géneros. Pues personalmente lo que más me disgusta de todo esto es que habrá una mayor polarización entre géneros. Incluso me gustaría hablar de experiencias que he vivido como yo, soy mi Overworld, a mi día a día. Y ya, tómenlo como una historia personal o una pequeña muestra de las consecuencias. Bueno, entonces básicamente la historia empieza cuando yo estaba en una reunión con personas. Obviamente es una reunión para divertirme, así, jugar, etc. Y yo estaba en ese tiempo con una amiga, pero de por sí, paralelamente estaba escuchando que muchas mujeres están insultando a los hombres. En general están hablando mal de los hombres por simplemente ser hombres, porque decían que eran inferiores, que las mujeres eran mejores, que son violentos, tenían que ser hombres, etc. Y yo estaba con una chica en ese tiempo y bueno, básicamente se puso mal, y yo, por estar interactuando con otras personas, me decía, oye, pero está mal. Me empezaron a atacar y dije, yo no sabía. Me empezaron a atacar, básicamente. Me insultaron, etcétera, en un espacio público. Humillante, pero básicamente es una muestra de lo que estaría pasando en las redes sociales. A pesar de lo que sucede en redes sociales y las personas piensan que no, se va a quedar en pantalla, básicamente ya se ve en el mundo real. Capaz estoy generalizando un poco, pero igual, a pesar de ello, deben haber más casos así a lo largo del mundo. Si de por sí me parece absurdo todo el tema del racismo, xenofobia, etc., me parece mucho más absurdo la polarización de géneros, separando a la sociedad por sesgos, odios, y ya no pueden establecerse relaciones normales, porque siempre hay prejuicios y odio por medio. Y ahora voy a pasar por las consecuencias psicológicas. Algo que conecta con mi punto anterior es la empatía selectiva, que es un sesgo psicológico y básicamente es lo que dice su nombre, una empatía selectiva. En este caso me tiraron caca por simplemente ser hombre y ya. Mientras que otras mujeres de la reunión están con sus amigas y estaban peor que yo, o estaban haciendo peores cosas, tampoco le dieron tanta bola. O lo mismo sucede ya sea en mi vida diaria cuando escucho a varias de mis conocidas que intentan justificar la infidelidad de su amiga por simplemente ser mujer. Pero si fuera de un hombre, le tiran caca y bueno, todo lo demás. Obviamente ambos lados están mal y no debería justificarse una infidelidad. O bueno, esa es mi forma de pensar. Si ya tienes otra forma de pensar, pues normal. No me pongo. 2. La deshumanización del otro. Es un proceso psicológico y social que niega la humanidad de un individuo o grupo, tratándolos como seres inferiores, objetos o animales para justificar la violencia, exclusión o explotación. Y pues desde que vemos imágenes como estas, poner el zapato apestando hombres, podemos ver que está sucediendo de verdad. Pasan de pensar que los hombres son seres violentos, agresivos, como lo que pasó con la colonización de América, que en América los indígenas eran considerados como seres inferiores porque no eran civilizados, y algo que aún se sigue reflejando en la historia, ya que piensan que lo europeo es mejor. Pero bueno, eso es tema para otro video. Pero básicamente es una idea muy conectada.
el cómo rebajan al hombre para hacerlo sentir como un ser inferior. Igual todo este tema merece su propio video porque es muy extenso, porque a lo largo de la historia se han visto varios casos así. 3. El resentimiento moral de Max Scheler, que es un filósofo alemán. Una teoría que habla del resentimiento acerca de una sociedad y o un individuo es cómo se ve reflejado en los comportamientos de uno. Esta teoría habla del resentimiento acerca de una sociedad o un individuo y cómo éste se ve reflejado en el comportamiento de uno. Menciona que el resentimiento es una emoción profunda y un autoveneno para la mente. Según Scheler, las características del resentimiento serían estas 4. 1. Acumulación y represión. Las personas no pueden expresar su frustración de manera directa. Nunca podrán resolver sus sentimientos negativos. 2. Inversión de valores. Además de odiar a las personas que piensan que están por encima de ella, o sea, es decir, de la persona, las personas buscarán destruir los valores de esas personas que sienten que están por encima de esas personas. O sea, ya sí me entendieron. 3. Autovictimización. En lugar de aceptar su propia responsabilidad o circunstancias del resentimiento, el resentido se presenta a sí mismo como víctima de la injusticia social. 4. La persona resentida no se enfrenta directamente a su objeto de odio, sino que disfraza su desprecio bajo principios morales o ideológicos. Wow, eso es muy fuerte. Scheler mencionó que a lo largo de la historia varias revoluciones se hicieron en base al resentimiento, como por ejemplo la Revolución Francesa. Este tema es tan bueno y es tanto que merece su propio video, porque a este paso este video será 1 hora, ¿no? En fin, como ven, varias de estas descripciones por alguna rara razón coinciden mucho con todo este contenido de redes sociales. Sí, los incels y muchos hombres que quieren ser su mejor versión o tiran hate en redes probablemente también sean unos resentidos. Ay, mundo. Finalmente, las consecuencias relacionales, que está relacionado a lo que tiene que ver con cómo las relaciones se ven menos frecuentes. Aunque bueno, también tiene que ver con la modernidad líquida, pero también es tema para otro video. En fin, esto se ve como menos confianza entre géneros, ya sea porque la mujer pensará que el hombre es alguien abusivo, inestable y un animal. Y esto crea más miedo y sospecha de la relación, incluso con los hombres. Normalizar comportamientos tóxicos de la mujer, ya que la mujer se sentirá empoderada y el hombre pensando que ella es superior porque este movimiento hace pensar que las mujeres son superiores a los hombres, el hombre pensará que es algo normal. Y es irónico que esté pasando lo que llegó a pasar hace siglos, aunque bueno, no, aún hay muchos casos de feminicidios, machismo y misoginia a nivel global. Nada será recíproco, algo será mejor que el otro por las ideologías, el mío será el pan de cada día hasta terminar con todo. Hasta que alguien desconfíe del otro y se acabe. Y hay muchas salidas. Muchos escapes. Qué lamentable. Me pegaba. Mi novio. En su casa. Mi esposo. En nuestra casa. Aún no es tarde para ti. Siendo alto y los sistemas judiciales se muestran apáticos ante un delito que le cobra la vida a 15 mujeres por día en Brasil y casi a 2.000 al año en México.